Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Para nosotros es un gusto volver a saludarlos. Mi nombre es Gerson Castillo. Tengo el agrado de compartir este momento con mi esposa. Mi esposa se llama Jenny Tull. ¿Qué tal? Es un gusto volverlos a saludar nuevamente. Agradecemos su sintonía. Sabemos que el programa de hoy va a ser una gran bendición. El Señor ha estado hablando a nuestros corazones acerca de este tema, así que no deje de sintonizarnos porque hoy vamos a tener una enseñanza muy edificante. Y si está solo y hay más personas cerca de usted, llámelos, invítelos a pasar este momento juntos y que puedan escuchar esta palabra que creemos Dios tiene preparado para ustedes, porque de primero nos habla a nosotros y nosotros se lo transmitimos a ustedes. Empezaremos leyendo una pequeña historia. Un joven leñador y una lección de vida se titula. Un joven llegó a un campo de leñadores para solicitar trabajo. Al verlo, el empleador sin dudar lo aceptó. Puesto que era un joven de apariencia fuerte, le dijo que podría comenzar al día siguiente. En su primer día de trabajo, aquel joven cortó muchos árboles. En el segundo día, la producción fue menor, a pesar de que el esfuerzo fue igual que en el primero. Al tercer día, el joven se esforzó más, golpeando con toda su fuerza el hacha en el árbol. Sin embargo, su trabajo produjo menos que el segundo. El encargado, al notar que su rendimiento había bajado, le preguntó que cuándo era la última vez que había afilado su hacha. El joven le confesó que estaba tan empeñado en su trabajo que no había tomado tiempo para afilarla. En la vida cristiana muchas veces nos sucede la situación de este joven. Vivimos sumergidos en los afanes terrenales, preocupados por el trabajo, la comida, los recibos por pagar, tantas cosas, inclusive el tráfico que nos afecta ahora tanto, ¿verdad? Que nos olvidamos de tomar un espacio para las cosas espirituales. ¿Cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? Le preguntamos a ti. Cada día antes de empezar tus afanes, toma tiempo para orar, que es una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer cada día. Estudiar la palabra, escuchar una prédica, un sermón, cantar a Dios, alabanzas y muchas otras cosas que puedes hacer para pasar tiempo con Dios. Cualquier cosa que te conecte con Dios y Él te dé las fuerzas necesarias para enfrentar las preocupaciones y los desafíos de tu vida. Si lo haces, verás que tus esfuerzos serán más productivos. Como dice 2 de Crónicas 15:2, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Una frase dice: el esfuerzo humano más el poder divino es igual a éxito. Si tus planes cuentan con la bendición de Dios, no dudes que serás exitoso. Pero si olvidas poner a Dios en primer lugar, pronto tus esfuerzos se verán inútiles. Hoy es un buen día para comunicarte con Dios y poner tus metas en sus manos. Este es un párrafo, una sección que hemos sacado de Huellas Divinas, de un post que hicieron ellos. Sí, y yo creo que muchos nos sentimos identificados con parte de la historia. Como decían ahí, ¿verdad? ¿Hace cuánto afilamos el hacha? Y hoy el tema que queremos
desarrollar es permanecer en la palabra. Entonces, ¿hace cuánto tiempo leíste tu Biblia? ¿Hace cuánto tiempo o cuánto tiempo tomaste hoy, el día de hoy, para leer tu Biblia? Y yo creo que así como iniciamos todos los años con metas, si es que usted es de las personas que escribe sus metas, que dice este año vamos a bajar de peso, o este año sí vamos a ir al gimnasio, hacer ejercicio, este año nos inscribimos en el gimnasio y vamos a hacer ejercicio, o este año sí vamos a salir a correr, saldremos a caminar. Entonces, o este año concluimos los estudios de la universidad. Exacto, yo creo que todos empezamos con metas, ¿verdad? Y sería bueno que nos pongamos esta meta de permanecer en la palabra, de tomar tiempo para poder leer la palabra. Y siendo cristianos, si usted no sabía, pues existe un libro que se llama la Biblia. Tal vez alguien que nos escucha no es cristiano y no conoce la Biblia. Entonces queremos contarle que la Biblia es un libro, es de los libros más leídos a nivel mundial. De hecho, se reproducen muchas copias anualmente y está traducido en muchos idiomas. Y esa es una de las ventajas que tenemos ahora, ¿verdad? Antes la Biblia pues realmente no estaba al alcance de todas las personas. Hubo un tiempo en donde la Biblia solamente ciertas personas tenían el acceso a ella. Y actualmente, pues la verdad es que es una bendición que todos podamos tener una Biblia, ya sean, incluso hay unos que tienen Biblia en la casa, Biblia en el carro, Biblia, y gracias a Dios, porque ahora podemos tener la Biblia en nuestras manos. Antes no se podía, entonces, qué bendición, incluso que si usted vive en Guatemala, pues usted tiene la oportunidad de poder tener una Biblia, ¿verdad? Y ahora es tan bonito porque hay hermanos, ¿verdad? Hay muchos que se han dedicado a escribir este libro, a poderlo poner en palabras entendibles para los niños, incluso hacer devocionales, ¿verdad? De la Biblia. Entonces, qué importante que ahora podemos tener acceso a la Biblia y que nosotros ahora lo veamos como un tesoro, ¿verdad? Que sea esa lámpara a nuestros pies, como dice la Biblia, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera nuestro camino. Que la Biblia pueda alumbrar nuestro camino. A veces yo creo que uno se pregunta, ¿y ahora qué hago? Señor, háblame. Pero a veces queremos que el Señor nos hable y no consultamos la Biblia, que es su palabra. Queremos que Él nos hable, pero no lo escuchamos. Exacto. Entonces se estima que a lo largo de los siglos se han producido alrededor de 5,000 millones de copias de la Biblia en todas sus variedades. La mayoría en las últimas décadas son 3.900 millones entre el año 1960 y el 2013, lo que la convierte en el libro más distribuido y vendido de la historia, siendo frecuentemente reconocido como el libro más influyente de todos los tiempos. Y algo interesante de la palabra del Señor es que este no es un libro de temporada o no es un libro de moda, sino que es un libro que se adapta a todas las necesidades. Es el libro de los libros. Es un libro que se adapta a los problemas familiares, que se adapta a lo que usted, que se puede aplicar a cualquier situación en la que usted esté pasando. Entonces, es muy importante que nosotros como cristianos podamos permanecer en la palabra. Así como dice Juan 1:1. Bueno, vamos a leer Juan del 1 al 5, dice. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. O sea, que es todo, ¿verdad? Todo. ¿Y qué encierra todo? Todo. Ahora, un amigo me contaba que uno de sus propósitos de año nuevo era no pasar tanto tiempo en las redes sociales, porque ya habían creado una especie de adicción, que solo se levantaba y lo primero que hacía era
ver ese bendito aparato, el teléfono, con sus redes sociales, ¿verdad? Y estaba tan pendiente de él por esas redes sociales y que a veces ni se daba cuenta qué es lo que estaba pasando en su alrededor. Y con la rutina tan ajetreada que estamos viviendo ahora muchos de todos nosotros, que perdemos el tiempo en cosas vanas y no nos enfocamos en lo primordial, que es en sí entregarle o hablar con Dios en el primer momento que nos despertamos, agradecerle a Dios por poder abrir los ojos y amanecer, poder entregarle a Dios ese día y entregarle todas las actividades que vamos a realizar en ese día, orarle a Dios demostrándole nuestro amor y diciéndole todo lo agradecido que hemos estado y que estamos con Él, alabándolo y bendiciéndolo. Pero a veces perdemos el tiempo en otras cosas que no nos traen ningún provecho ni ningún beneficio. Podemos utilizar el teléfono, por supuesto, porque existen muchas aplicaciones y muchas aplicaciones de Biblias. Podemos sacar una Biblia, inclusive hay algunas aplicaciones que tienen para poder leer la Biblia todos los días, o leer la Biblia en un año, y eso podemos configurarlo para que nos tire la señal con la alarma y que sea lo primero que leamos, la Biblia, para poder comunicarnos con Dios también. Algo que también podríamos hacer es poner de alarma alguna alabanza, ¿verdad? Nos despertamos con la alabanza y cantándole al Señor. Pero ya queda en cada uno de nosotros ver cómo podemos optimizar y utilizar bien esas herramientas. Y algo importante que también nos dice la palabra es que la guardemos, ¿verdad? Debemos escuchar la palabra y también ponerla en práctica. Esto lo encontramos en Lucas 11:28, que dice: 11:28. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Y qué es guardar la palabra? Yo creo que es como un tesoro, ¿verdad? Cuando uno encuentra un tesoro y uno quiere guardarlo porque uno sabe que ese tesoro es muy importante, entonces es darle esa importancia a la palabra. E incluso acá dice que son bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. O sea, no es solo escuchar la palabra, es guardarla en nuestro corazón y atesorarla. ¿Por qué? Porque esa palabra es la que nos va a llevar a ser libres, nos va a llevar a ser discípulos de Jesús. Y esto también lo encontramos en Juan 8:31 y 32. Solo antes de ir a Juan, yo tengo la Nueva Traducción Viviente y dice en Lucas 11:28, Jesús respondió: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. O sea, no es solo de escucharla, no es solo de poner atención y oír qué es lo que están hablando, qué es lo que están predicando, qué es lo que están leyendo, inclusive si tenemos la audiobiblia, qué es lo que están leyendo de la Biblia, sino guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Y es algo bien importante porque si solamente la leemos pero no la practicamos, es como solo escuchar, pero es como escuchar cualquier audiolibro o cualquier libro, pero realmente que la palabra no va haciendo esa obra en nosotros. Entonces tenemos que permitir que la palabra del Señor vaya haciendo esa obra en nosotros. Y usted quiere ser realmente un discípulo de Jesús, veamos que dice Juan 8:31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces esta es la versión Reina Valera, pero ahí dice, ¿verdad?
serán verdaderamente mis discípulos. Usted quiere ser verdaderamente un discípulo de Jesús, tiene que permanecer en la palabra. Porque si no permanecemos en la palabra, es como aquel que compra un nuevo aparato, ¿verdad? Y le toca armarlo, pero dice, el manual no me sirve, y lo tira, ¿verdad? El manual no me sirve, y va a empezar a armarlo, y cuando mira, le sobraron tornillos, le sobraron piezas, estábamos poniendo al revés. Pero para que él pueda instalar correctamente ese nuevo aparato, necesita el manual. Y si no tiene el manual, ¿cómo va a ser guiado para poderlo armar? Entonces es como, y a veces uno abre la caja y lo primero que hace es el manual de una vez a la basura, ¿verdad? Y no, en este caso el Señor nos dejó un manual muy importante que es la Biblia. Y entonces a veces hay situaciones son las instrucciones. Son nuestras instrucciones, son las que nos van a guiar en el camino. Entonces muchas veces queremos, Señor, ¿qué hago en esta situación? O Señor, ¿qué deberíamos de hacer? Y ya está todo en la palabra. A veces ni siquiera nos tomamos el tiempo para leerla. Entonces, como no nos tomamos el tiempo para leerla, no sabemos que ya están las instrucciones para poder hacer en esa situación. Entonces, no seamos como aquel que al abrir el aparato tira el manual, sino al contrario, guardemos esta palabra porque es la que nos va a guiar. Algo me pasó a mí. Compré un aparato y yo lo estaba armando, pero yo lo quería armar y medio miraba el manual, pero habían unas cosas que dije, no, esto va aquí, esta pieza va aquí, esta pieza va aquí, y casi que lo estaba terminando de armar y no miraba el manual. Dije, qué pila soy, ya lo estoy terminando de armar y no miro el manual. Que si ya a la hora de que lo terminé, no entran unos tornillos en unos ojitos de unos tubos y no entraban, y va a hacer fuerza para poder unirlos, y porque ahí va el tornillo y tenía que entrar en el ojito. Y yo dije, no puede ser, voy a traer un barreno y voy a abrirle el hoyo más cerca. Que sí, vinieron mis cuñados me ayudarme. ¿Y qué pasó? ¿Qué no? ¿Y qué es lo que dice el manual? Me dijeron. Yo, no sé. Y ellos, a ver, miremos el manual. Y que sí, ahí estaba casi que bien armado, casi, porque los tubos estaban al revés. Y cuando pusieron bien los tubos ellos, el tornillo entró tan fácil. Solo se puso y casi que solito entró el tornillo en el orificio del tubo. Pero si no hubiéramos leído las instrucciones, hubiéramos abierto otro hoyo en el tubo, hubiéramos doblado el tubo para poder meter el tornillo. Pero no es así como el objetivo por el cual fue creado ese orificio para que entrara el tornillo. No era así, sino que si leemos las instrucciones, el tubo estaba al revés. Lo mismo nos pasa a nosotros en la vida. Si no leemos la Biblia, si no seguimos ese manual que Dios nos dejó, las instrucciones de vida que Dios nos dejó, a veces estamos poniendo las cosas de cabeza. A veces miramos nosotros, sí, es que por aquí es, y yo sé que por aquí es, y siento que por aquí es, Dios me dice que por aquí es, y a veces Dios nos está diciendo, lee el manual. Y a muchos nos pasa, ¿verdad? De que, por ejemplo con los niños, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo educo a este niño? ¿Cómo lo disciplino? ¿Qué hago? Y entonces vamos y buscamos psicología para niños difíciles, o no sé, métodos para tratar con un niño difícil, o con un niño hiperactivo, y antes de ir a esos lugares tendríamos que haber ido a la palabra, o antes de consultar. Yo sé, hay mucha gente muy preparada, con muy buenos consejos, pero tal vez sería importante primero vea la palabra, primero consulte el manual, ¿verdad? Así y como después decías, que se complemente con los demás información. Y es que eso es lo otro, que si no leemos primero la palabra, toda la información, es demasiada información la que podemos encontrar ahora al alcance.
Y hay mucha información que nos puede confundir. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros saber la verdad o poder discernir, verdad, si lo que estamos escuchando es correcto o no? Primero leamos la palabra. ¿Qué dice la palabra? Sí, entonces esto que ellos están diciendo, si es acorde a lo que dice la palabra o no. Este método pues definitivamente no se aplica a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a saber la verdad? Y es lo que dice acá, ¿verdad? La palabra nos hará verdaderamente libres, porque la palabra va a traer libertad a nosotros para poder vivir libremente. Entonces, qué importante, ¿verdad? El saber leer el manual, como decía Gerson, si no, vamos a armar todo al revés. Y a veces nos pasa en los matrimonios también, a veces uno y vas a pedir consejería y va a que oren y va a que es que no sabemos qué hacer en esta situación. Mi hermano, lea la palabra. En la palabra encuentra todo lo que usted necesita. Y la palabra renueva nuestros pensamientos. A veces queremos que nuestra mente sea renovada, pero ¿cómo va a ser renovada? Por medio de leer la palabra. Y muchos cristianos sabemos que es importante leer la Biblia, pero no muchos o no hacemos el tiempo para leerla porque, como hablábamos al inicio en la historia, ¿verdad? Hay otros afanes, hay otras cosas que hacemos antes de leer nuestra Biblia. Y entonces muchos no entendemos que tenemos que permanecer en la palabra y tenemos que permitir que la palabra renueve nuestros pensamientos y que por medio de la palabra el Señor nos va a hablar. Entonces es muy importante para nosotros leer la palabra porque es el manual de vida. Que no nos pase como pasó en el libro de Oseas, ¿verdad? Que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces que no nos pase a nosotros que perezcamos porque nos faltó conocimiento, sino que nosotros estemos continuamente anhelando, buscando ese conocimiento y leyendo nuestra palabra, ¿verdad? Uh-huh. Y también dice, no debemos de ser como la gente malvada que se rebela contra la luz. Job 24:13. En Job 24:13 dice, ellos son los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Entonces aquí vemos que a veces pues nos puede entrar rebeldía y no querer seguir la luz, no querer seguir el camino correcto, no seguir la palabra de Dios, ni seguir en sus caminos. Y si nosotros no seguimos en sus caminos, no seguimos la luz, entonces ¿qué es lo contrario de la luz? Las tinieblas. ¿Y qué es lo contrario de estar en los caminos de Dios? No caminar en su voluntad. Exactamente. Y si no caminamos en su voluntad, estamos en contra de la voluntad de Dios. Yo no quisiera que ninguno de nosotros esté en contra de la voluntad de Dios, que esté en contra de sus caminos y que nos tomen como rebeldes, ¿verdad? Más bien los exhorto a que pues tomen ese amor por la palabra de Dios y por sus instrucciones, por llenarse cada día más de su palabra, que su corazón esté guardando esa enseñanza y la puedan poner en práctica para que no nos llamen rebeldes. Y no solo para eso, sino para que podamos buscar la perfección, que podamos llegar a la altura del varón perfecto. Y en nuestro camino pues confiemos y recurramos siempre a Dios, no en otros caminos ni en otras veredas y en otras supuestas luces que nos puedan enseñar, ¿verdad? Uh-huh. Sí, y yo creo que era lo que hablábamos, ¿verdad? ¿En dónde estamos buscando nosotros las respuestas? ¿Será que la estamos buscando en nuestros amigos, en familiares, en personas, o estaremos buscando la verdad de la palabra del Señor? Esto no quiere decir que no busquemos consejeros, que no busquemos consejo, sino que nuestro primordial
consejo tiene que venir de Dios. Pero Dios también puede utilizar a personas sabias y que nosotros los consideremos como sabios para que puedan darnos esa palabra de exhortación, ¿verdad? Uh-huh. Y también no debemos confiar en nuestras propias fuerzas o en nuestra capacidad, ¿verdad? Sino buscar todos los días la palabra y escudriñarla y ponerla en práctica. Y podemos leer Amós 8:13. Amós 8:13. Dice así, en la versión Reina Valera 1960. Desde el 11. Desde el 11, muy bien. He aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Y acá lo que nos dice es que va a venir un tiempo en el cual tal vez ya no vamos a escuchar la palabra o no va a ser tan fácil encontrar la palabra como lo es ahora. Y entonces yo creo que por eso es que también lo tenemos que guardar como un tesoro en nuestro corazón. Yo he escuchado de hermanas que se memorizan los versículos y yo creo que eso es parte de guardar la palabra, porque entonces cuando venga un tiempo malo, cuando venga un tiempo adverso, ¿qué es lo que va a pasar? Que uno agarra esos versículos que son como herramientas, ¿verdad? Que tenemos y vamos con la palabra y eso nos va a fortalecer y eso nos va a animar y eso incluso va a hacer o ayudar a que nosotros animemos a otros. Porque también si leemos en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. O sea que también va a servir para que nos podamos exhortar unos a otros. Y como dice acá, en toda sabiduría. ¿Por qué en toda sabiduría? Porque en la palabra encontramos sabiduría. Y la sabiduría, no la sabiduría del hombre, encontramos la sabiduría que viene del Señor. Entonces, ¿queremos ser sabios? Leamos la palabra del Señor. ¿Queremos ser realmente discípulos del Señor? Leamos la palabra del Señor. ¿Usted quiere ser verdaderamente libre? La palabra del Señor trae libertad. Entonces, en lo que hemos visto, ¿verdad? Hemos visto que realmente la palabra del Señor es nuestra herramienta, es lo que nos va a ayudar en el momento tal vez de dificultad. Y no solo nuestra herramienta, sino nuestra herramienta correcta, porque podemos utilizar nosotros un desarmador de castigadera o un desarmador de estrella, y a veces el tornillo no es de estrella sino es de castigadera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Arruinar la cabeza del tornillo y ya no lo vamos a poder sacar ni meter. Entonces, para eso, como decía mi esposa, tenemos que tener guardados los versículos de la Biblia, las partes que hemos memorizado de la Biblia, lo que hemos aprendido de la Biblia, para que en el momento en donde nosotros lo tengamos que usar y donde sea necesario utilizarlo, tengamos esa herramienta a la mano que sea eficaz y en ese momento utilizable para poder solventar esa situación en nuestra vida. Uh-huh. Y como sabemos, pues también la palabra es parte de la armadura del cristiano, ¿verdad? Entonces, ¿será que realmente estamos usando toda la armadura del cristiano? ¿Será que realmente nuestros pensamientos están siendo renovados por la palabra de Dios? Y si hoy tal vez uno ve hacia atrás y uno dice, no, la verdad es de que yo no he leído la palabra como debe ser, o no la he guardado, o no la he atesorado, pues hoy los invitamos, ¿verdad? Que podamos todavía están a tiempo atesorar la palabra, que seamos diligentes en poderla tener una lectura, ¿verdad? Diaria. Tal vez a veces pues son niños pequeños los que tenemos, o usted tiene un horario de trabajo muy extendido. Tome un minuto, un segundo para leer por lo menos un versículo
A veces hemos escuchado a algunos que se les facilita, por ejemplo, un proverbio, ¿verdad? El proverbio del día. Entonces, un proverbio cada día. En un mes usted ya leyó proverbios, hasta el proverbio 31, en un mes de 31 días. Entonces, es importante, ¿verdad?, que seamos diligentes en poder leer la palabra. Estaba escuchando la vez pasada un estudio que decía que para que podamos agarrar las cosas y que sea una rutina ya en nuestras vidas, la tenemos que repetir ciertas veces y constantes durante varios días. Entonces imagínense si nosotros leemos la Biblia, o como decía mi esposa, un proverbio por más de 15 días, ya lo vamos a agarrar como una rutina, como parte de nuestra vida, leer la Biblia, y vamos a seguir aprendiendo, y no solo leer el versículo, sino guardarlo en nuestro corazón y entenderlo y escudriñarlo, ¿verdad? Y ahora también hay herramientas, incluso en el teléfono, aplicaciones, ¿verdad?, en donde uno puede agarrar una lectura de la Biblia, por ejemplo, en el año, y ahí le van a uno indicando cuál es el versículo del día, o el capítulo del día, o los capítulos que uno puede leer. Entonces, hay muchas herramientas que podemos utilizar ahora para poder animarnos a leer más la palabra. Y si no, pues también usted, yo ya leí la palabra, yo ya la leí de tapa a tapa, vuélvala a leer, porque cada vez que la leemos, la palabra tiene algo nuevo que enseñarnos, algo nuevo que mostrarnos, algo que vamos a necesitar. Y también importante, ¿verdad?, el poderla entonces guardar en nuestro corazón y memorizarlas, porque a veces solo hemos escuchado los versículos. Yo soy una de las que a mí me cuesta, tal vez, por ejemplo, yo sé qué dice, pero se me olvida el capítulo y el versículo, ¿verdad? Pero empecemos a memorizar la palabra. Es otra de las cosas que podemos tener como meta, ¿verdad?, para este año. Como propósito, que era lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? ¿Qué propósitos realmente tenemos para este año? ¿Será que uno de nuestros propósitos es aprender más de la Biblia? O, por ejemplo, si usted tiene niños pequeños, a veces pues es un poco más fácil a la hora de dormir, ¿verdad? Ya cuando uno los acuesta, leer por lo menos un versículo o una parte de la palabra, y que ellos vayan memorizando también las escrituras, es importante, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque entonces cuando enfrentemos batallas en la vida, vamos a venir armados con versículos, a venir armados con la palabra del Señor, y eso nos va a preparar para poder ganar esas batallas. Entonces, hoy queremos realmente invitarlos, ¿verdad?, a ser realmente discípulos del Señor, a caminar en ese poder que proviene de permanecer en la palabra del Señor. Sabemos que a veces uno pone excusas, porque muchas veces la verdad es que son excusas, ¿verdad?, para no leerlas. Generalmente es de tiempo o de otras cosas. Entonces, que este año nuestro propósito como familia sea leer la Biblia, estudiar la Biblia, memorizar versículos, ¿verdad? Y que también, como estamos hablando temas de familia, temas de esposo, temas de matrimonios, de esposas, entonces que podamos leer la palabra juntos como esposos, que también podamos leer la palabra juntos como familia, esposos e hijos, y cómo no, tomarnos también nuestro tiempo, un día específico de la semana, para poder tener nuestro devocional como familia y poder aprender juntos, ¿verdad? Que es muy, muy reconfortante y muy ameno pasar ese tiempo enseñando la palabra del Señor y aprendiendo más que todo, ¿verdad? Y muchas veces también decimos, es que yo no oigo la voz del Señor, ¿verdad? En esta situación yo no escucho la voz del Señor. Pero créame que si usted lee la palabra del Señor, va a empezar a escuchar cómo el Señor habla a su corazón cada día, en cada versículo, en cada momento. Usted va a empezar a descubrir realmente ese tesoro que hay en la palabra. Y pues entonces hoy los invitamos, ¿verdad?, a que leamos la palabra. Es algo importante, es algo que necesitamos en nuestra familia. Si usted es esposo, si usted es hijo, si usted es nieto, si usted es papá, necesita leer la palabra.
Entonces ahora queremos que nos regale un momento para que podamos orar por ustedes, que podamos pedirle a Dios que nos dé esa hambre de su palabra, que Dios sea también el que nos enseñe y que su Espíritu Santo también pueda ayudarnos a guardar esa palabra en nuestros corazones. Y por favor, cierre sus ojos para que estemos más concentrados y pensando en lo que estamos orando. Señor Jesús, gracias te damos por este momento. Gracias porque tú nos hablas, Señor Jesús, nos enseñas, y porque tenemos esa palabra tuya, Señor Jesús, esa Biblia donde tú nos dejas las instrucciones, donde tú nos has dejado ese manual de vida, Señor Jesús, en donde podemos nosotros recurrir en los momentos difíciles, en los momentos alegres, en cualquier situación que nosotros podamos llegar a pasar o a vivir. Tú nos tienes un consejo, una palabra especial en la Biblia, Señor Jesús. Permítenos tener esa hambre, Señor Jesús, y cuando nosotros la leamos, también ayúdanos a poder guardarla, Señor Jesús, que la podamos poner en práctica, Señor Jesús, que en nuestro corazón esté guardada, y ayúdanos también, Padre, a poder compartirla con nuestro esposo, con nuestra esposa y con nuestros hijos, Señor Jesús. Te agradecemos también por este momento que tú nos has dado, de poder estar aquí compartiendo nosotros y compartiendo con los que nos están escuchando también. En tu nombre oramos, te bendecimos y te agradecemos por todo lo bueno y grande que eres para con nosotros, Padre Santo. Amén y amén. Y amén. Es un gusto para nosotros haber podido estar con usted el día de hoy. Los invitamos a las reuniones del Ministerio Familiar. Actualmente ya todas son presenciales y los sábados en adelante, ¿verdad? Así que no se pierdan las reuniones del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central. Son de mucha bendición. Escuchamos de la palabra del Señor y el Señor ha hablado a nuestros corazones, ha hablado a nuestras vidas. Así que lo invitamos a ser parte de esto que el Señor quiere hacer en usted y en su familia. Bendiciones, hermanos. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.